Muy buenos días. En la mañana de hoy nosotros vamos a hablar acerca de lo que es la transformada de Laplace. Los ponentes de la mañana de hoy son Javier Rojas y mi persona, Javier Rivera. Primero empecemos hablando acerca de lo que es una transformada. Desde cálculo nosotros hemos visto lo que es una integral y una derivada, que no es más que la transformación de una función a otra. Entonces, tomando como ejemplo esta integral que tenemos aquí, que es una integral definida que va de a a b, de k, de s de t, f de t por f de t, por el diferencial de t, nos da más que el resultado de una función que va a depender de s. Es decir, pasemos ahora a lo que es el ejemplo de integral definida, es decir, con los intervalos abiertos, que va de 0 a más infinito. De la misma función de arriba, es decir, de k de s de t por f de t por el diferencial de t. Si nosotros procedemos a resolver esta integral por definición de integrales indefinidas, nos quedaremos aquí con el límite de beta que tiende a más infinito de la integral de 0 a beta de k por s de t por la función de t por el diferencial de t. Ahora bien, resolviendo esta integral, la convergencia de esta integral, es decir, el resultado de esta integral va a depender de quién, va a depender de esta función que está aquí o de esta función, es decir, de ambas, donde f de t tenemos que asegurar que sea mayor que 0. Y que los valores, y que para nuestra conveniencia, los valores de s se van a ver reflejados por el cambio de esta función, es decir, donde k de s de t, para nuestra conveniencia, sería mejor tomarla como la exponencial de menos s de t. Entonces, si nosotros cambiamos esta función, es decir, ks de t por e a la menos s de t, ¿verdad? Y la sustituimos aquí, tendríamos lo que hoy llamamos la transformada de Laplace, donde su definición nos dice que sea f una función definida para los t mayores o iguales que 0 exclusivamente, entonces tenemos que la transformada, es decir, Laplace de la función de t va a ser igual a ¿qué? A una integral indefinida que va de 0 a más infinito de la función de t por e a la menos s de t por el de t, donde el resultado de la transformada va a ser una función que se expresa con la letra mayúscula s en función de una s minúscula. Y recordemos que la transformada de Laplace va a existir única y exclusivamente cuando esta señora integral que está aquí converja, es decir, que sea convergente. Cuando Bueno, nuestro segundo punto trata sobre propiedad de linealidad. ¿Qué nos dice la propiedad? Sea f y g funciones tal que la transformada de f y la transformada de g existan, entonces para que ellos existan sería x1 por la integral de 0 a más infinito de menos st por ft de t y c2 por la integral de 0 a más infinito de e a la menos st gt de t. Para que ellos existan, t tiene que ser mayor o igual que 0 y las dos convergen. S es mayor que c. ¿Quién es c? C sub 1 y c sub 2. La transformada de c sub 1 de f de t más c sub 2 que de t, ¿qué podemos hacer acá? Sería sacar la constante c1 por la transformada de f de t por c más la constante c2 de la transformada g de t por s. Porque ellas, como ellas cumplen esta función, para que ellas cumplen porque es una transformación lineal. Entonces su resultado sería c sub 1 por su f de s más c g s. de ahora en adelante, las transformadas de Laplace se van a poder resolver mediante otros métodos o teoremas que nos va a facilitar la manera de resolver. Una de estas se llama la traslación en el eje S, en donde nos habla de que si nosotros tenemos la transformada de f de t, donde, es decir, que conozcamos la transformada de f de t, donde a es cualquier número real, entonces podemos obtener que la transformada de una multiplicación entre una exponencial y una transformada donde la exponencial sea múltiplo o multiplique a la transformada ya conocida, nos dará como resultado la transformación
pero desplazada a veces. Es decir, nosotros tenemos que tener primero una exponencial que sea múltiplo o multiplicando a la transformada y como requisito de que nosotros conozcamos la transformada de f de t. Si nosotros obtenemos estos dos detalles, podemos decir que vamos a obtener la transformada de s desplazada a veces. Pero, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, mediante esta demostración. Es decir, la demostración aplicando la definición de lo que es Laplace, en donde nuestra función sería e de a a la t por f de t, y aplicando la definición nos quedaría como la integral que va de 0 más infinito de e a la menos s de t por e a la t por f de t por el de t, donde esto que está aquí sería nuestra función. Misma base, aquí aplicando factorización, misma base, se suman los exponentes, nos quedaría esto que está aquí, donde aplicando, si podemos ver, s menos a vendría siendo nuestra gran S, que cumple con la definición de lo que sería la definición de Laplace, y nos quedaría como f de s, pero recordemos que nuestra gran S es s menos a, es decir, aplicando la definición de Laplace. Ahora bien, gráficamente podemos verlo como que si esta es nuestra transformada, es decir, f de s, nuestra transformada desplazada sería más hacia la derecha siempre y cuando s sea igual a y a mayor que 0. Si a fuese menor que 0, se traslada hacia la parte izquierda, donde s sería una variable real. Habrá momentos en donde nos puedan expresar lo que sería una transformada por traslación en el eje mediante esta. La traslación en el eje de s también se puede llamar o se puede representar mediante esta nomenclatura, es decir, tenemos la transformada de e a la t explicado anterior por la f de t que explicaba anteriormente, que era lo que era eje de traslación en el eje de s, se puede leer como la transformada de f de t, en donde s estará trasladada a veces. Es decir, en donde s, ¿verdad?, indica que reemplazamos a s en f de s con s menos a en la transformada. Uno de los métodos para resolver la transformada es la multiplicación de una función por t a la n, donde t a la n tiene que ser positivo de f de x, de una función. La transformada de Laplace del producto de una función f de t por t se llega a determinar diferenciando la transformada de Laplace por f de t. Si f de s es igual a la transformada de f de t, suponiendo que es posible el intercambio, diferenciación e integración. La demostración que nos da aquí que la derivada de d con respecto a s de la transformada, entonces la integral de la transformada es de 0 más infinito de e a la menos st por f de t, que es igual. Entonces aquí lo que hacemos es incluir la derivada de a con respecto a s dentro de la integral. Entonces, como resultado nos daría aquí en esta integral derivadas parciales. Entonces, aquí sería el resultado que no es menos la transformada de t por f de t. Lo que nos quieren decir con esta conclusión es que la transformada de t por f de t es igual a menos t, que es la menos la derivada, con la menos la derivada Con respecto a S de la transformada de f de t. Como resultado general nos dice que la transformada de t a la n por f de t, como les vengo diciendo, la potencia tiene que ser positiva, t a la n. Para concluir el teorema, esta es la explicación, el teorema es derivada de la transformada si la transformada de f de t y si n es del 1 en adelante, entonces nos quiere decir que la transformada de t a la n por f de t es igual a la menos 1, que es la derivada enésima con respecto a s de la transformada. Ok, ahora hablemos acerca del teorema de la convolución, que no es más que otro método para resolver las transformadas.
transformada. Este teorema nos dice que sean f de t y g de t continuos por tramos, es decir, de 0 más infinito y de orden exponencial. ¿Qué quiere decir de orden exponencial? Es decir, que su dominio esté por debajo de la exponencial. Y que sean continuos por tramos. Esto nos da a entender que admiten transformación. Entonces, sean f y t continuas por tramos y de orden exponencial, es decir, que ellas admitan transformables, nos dice que la transformada de f asterisco g va a ser ¿quién? Va a ser la transformada de f de t por la transformada de g de t. Y esto nos va a dar la transformada de f por la transformada de g. Ahora bien, vamos a explicar la demostración de dicho teorema. Si tenemos una transformada de f, que sería la transformada de f de t, aplicándole la definición de transformada, nos quedaría como ¿quién? Como la integral que va de 0 más infinito de a la menos st por f de t por el de t. Y análogamente se le aplica lo mismo a una transformada de g, en donde, como podemos ver, se realiza lo mismo, es decir, se le aplica la definición de la transformada, pero ahora con respecto a g y con respecto a b. Bien. Ahora, multiplicándolas a ellos dos, es decir, multiplicando las dos transformadas, la de f y la de g, obtenemos que sería la multiplicación de ambas integrales, es decir, la que va de 0 más infinito de e a la menos st por ft por el de t, y la de 0 más infinito de e a la menos s beta por g de beta por el de beta. Continuando con la multiplicación, nos queda una integral doble de ¿qué? Del exponencial de menos s de t más beta, es decir, colocando la misma base y sumando los exponentes, nos queda esto que está aquí. ¿De quién? De las multiplicaciones de las dos transformadas. Ahora bien, si mantenemos fijo a t, ¿verdad? Y hacemos un cambio de variable u igual t más beta, ¿verdad? Donde el de u vendría siendo el de beta, obtenemos que la multiplicación de ellos dos va a ser ¿quién? Va a ser la integral de 0 más infinito de f de t por el de t por la integral de e a la menos s por u de g de u menos t por el de u. Pero como nosotros hicimos un cambio de variable, también tenemos que hacer un cambio de tendencia, es decir, un cambio en los límites de integración. Y nos quedaría ¿quién? Nos quedaría la integral de 0 más infinito de e a la menos su por el de u por la integral de 0 a u de f de t por g de u menos t por el de t. Resolviendo esto, nos quedaría como ¿quién? Nos quedaría que la integral de 0 más infinito de e a la menos su por la integral de 0 a u de f de t por g de u menos t nos daría la transformada de f asterisco g, donde esto que está entre paréntesis representa la convolución y lo que está por fuera, es decir, e a la menos s por u por el de u, vendría siendo la transformada. El siguiente ejercicio que le vamos a explicar es con respecto a definición de la transformada, en donde tenemos una f de t que es igual, es decir, una función que es igual aquí al exponencial de a a la t, donde a pertenece a los reales, y nos piden encontrar ¿qué? Nos piden encontrar la transformada de f de t con respecto a s. Entonces, comencemos. La solución. Decimos que la transformada de f de t con respecto a s va a ser igual a ¿quién? A la transformada con respecto a e, es decir, al exponencial de a por t, que es nuestra función. Por definición, nosotros tenemos que eso va a ser la integral que va de 0 más infinito de e a la t, que es nuestra función, por e a la menos st, en donde de 0 más infinito de e a la t por e a la menos st por el de t, por propiedad sabemos que tenemos la misma base, se suman los exponentes y nos queda que la integral de 0 a más infinito va a ser ¿quién? La exponencial de t por a menos s, factorizando obviamente, es decir, sacando un factor común t. Bien, ahora aplicando propiedades para resolver una integral indefinida, tenemos que el límite cuando beta tiende a más infinito de 0 a beta de la exponencial de t de a menos s por t, procedemos a hacer un cambio de variable para resolver la integral, donde nos queda que la integral de e a la u por el de u va a ser igual a 1 sobre a por e a la a o u más una constante c. Cuando volvemos, nos queda ¿quién? Nos queda que
la transformada de e a la t de s va a ser igual al límite de beta cuando tienda a más infinito de ¿quién? De 1 sobre a menos s por la exponencial de a menos s por t evaluado de 0 a beta. Recordemos que este resultado proviene de la integral que anteriormente resolvimos aquí. Por supuesto, devolviendo el cambio de variable. Ahora bien, evaluando de 0 a beta nos queda que el límite cuando beta tiende a más infinito de la exponencial de a menos s a la beta menos 1, todo eso sobre a menos s, es decir, multiplicado por 1 sobre a menos s, nos va a dar ¿quién? Nos va a dar menos 1 sobre a menos s. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Aquí lo que simplemente hicimos fue evaluar de 0 a beta y luego sacar factor común 1 sobre a menos s. Luego evaluamos donde vaya beta más infinito y nos queda este resultado que está aquí, donde a menos s tiene que ser menor que 0. Entonces nos queda que la transformada del exponencial de at de s va a ser ¿quién? 1 sobre s menos a, donde s es menor que a. Es decir, sacamos un menos factor común de este resultado y nos queda ¿quién? Nos queda que 1 sobre s menos a con s mayor que a. En el siguiente ejercicio vamos a explicar lo que son las propiedades de linealidad con el siguiente ejercicio. Tengamos la transformada de 1 más 5t de s. La suma de las transformadas es la transformada de la suma es la suma de las transformadas. Es decir, que si nosotros tenemos la transformada de 1 más 5t, esto nos quedaría como ¿quién? Como la transformada de 1 más la transformada de 5t. Tomemos esto como una ecuación 1. Ahora bien, vamos a resolver las transformadas individualmente, donde la transformada de 1 es 1 sobre s por tabla, es decir, por propiedad. Mientras que la transformada de 5t va a ser igual a ¿quién? A 5 sobre s cuadrado. Luego, 2 y 3, que son las que tenemos aquí y aquí, las vamos a sustituir ¿en dónde? En 1. Entonces, la transformada de 1 más 5t nos quedaría como ¿quién? Como 1 sobre s más 5 sobre s cuadrado. Aplicando una doble c, nos quedaría que s cuadrado más 5s sobre s a la 3 sería el resultado de la transformada de 1 más 5t de s. El teorema de la traslación. Tenemos este ejercicio el cual nos dice que la traslación de la exponencial de 5t por t a la 3 de s va a ser ¿quién? Recordemos que lo que nos dice el teorema de traslación es que debemos, primero, podemos aplicarlo cuando hay multiplicidad con una exponencial. Y segundo, que debemos conocer, o sea, uno de los requisitos es que debemos conocer cuál es la trasladada de la función, en este caso de t a la 3. La trasladada de t a la 3 la podemos sacar ¿por dónde? Por esta propiedad, donde nos dice que f de t de t a la b va a ser ¿quién? Va a ser, la trasladada va a ser gamma de b más 1 sobre s a la b más 1, donde b en nuestro caso valdría 3, porque recordemos que tenemos t a la 3. Entonces, aplicando esta propiedad, nos queda que la trasladada de t a la 3 va a ser ¿quién? Va a ser 3 factorial sobre s a la 4. Y como recordemos que nosotros estamos haciendo una trasladada donde nuestro a vale 5, ¿por qué 5? Porque es lo que acompaña a la exponencial, es decir, 5t, 5, ¿verdad? Lo que hacemos es simplemente sustituir donde vaya s menos 5. Es decir, que nos quedó 3 factorial sobre s menos 5 a la 4. Donde t factorial, recordemos que es 3 por 2 por 1. Por eso es que queda 6 sobre s menos 5 a la 4. Vamos a resolver un ejercicio de convolución donde nos dice que tenemos la trasladada de e a la menos t asterisco e a la menos t coseno de t, en donde esto se transforma en la multiplicación de las funciones, es decir, en trasladadas, es decir, la trasladada de e a la menos t por la trasladada de e a la menos t coseno de t. Ahora bien, esto va a ser igual a 1 sobre s menos 1 por la trasladada de coseno de t de s a la menos 1, donde esto sería igual a ¿quién? A 1 sobre s más 1
por S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1.